Hola de nuevo, alumnado del IES Guadalpín de nuestra materia de Historia de España, alumnado del BH2A, BH2B y BT2. Vamos a arrancar nuestro último tema, el tema 12, que se denomina España en democracia. Y como veis ahí aparece entre paréntesis la fecha que abarca desde 1962 hasta 2015, aunque luego en los epígrafes de selectividad se queda en el 2000. Nosotros haremos un último apartado con todo lo que ha pasado del 2015 en adelante. Y será nuestro tema. Ya cuando lleguemos a selectividad ya nos adaptaremos un poco a las circunstancias. Lo primero, decir que en el vídeo anterior no incluimos uno, sino dos gazapos. Uno de ellos fue el de... El, dije que Garaycoechea había firmado, era el Endacari en esta época de la transición y que pertenecía a HB y no, no pertenecía a HB, que sería Herri Batasuna, sino que pertenecía al PNV, al Partido Nacionalista Vasco. Y luego el otro gazapo fue que mencioné que los consejos escolares se incluyen con la ley de educación que se hace ahora que se hizo durante la transición, y la realidad es que los consejos escolares se van a introducir en una ley educativa de 1966 que vamos a estudiar en este tema. Entonces, eso eran los dos gazapos del tema anterior. Ya estáis avisados de que en este tema pues volveremos a meter otro y a ver quién lo acierta. Bueno, entramos ya en materia. En la fotografía de portada podéis observar al rey que está durante todo este periodo de tiempo, que es el mismo de la época de transición, el padre del rey actual, y a su lado los presidentes del gobierno de todas estas etapas. Por parte, el rey fue Juan Carlos I, que fue rey desde la muerte de Franco hasta que abdicó en su hijo Felipe VI. Y por otro lado tenemos al primer presidente de la etapa democrática, que es Felipe González, 1962. Va a estar en el gobierno hasta 1996, en 4 legislaturas. En el año 96 va a llegar al que está en el otro extremo, en la derecha, que sería José María Aznar, que estuvo en el gobierno entre el 96 y el 2000 con mayoría simple y de 2000 2004 con mayoría absoluta. Ese año llegó al gobierno Zapatero, que está entre el rey y Aznar. Y finalmente, después de Zapatero, en el año 2011 llegó Mariano Rajoy, que bueno, como bien sabéis, ha estado hasta hace poco en el gobierno, pero nosotros aquí pues nos paramos en su primera etapa, que es en 2015. Para entender este tema, lo primero es entender las características políticas de la época. Primero, durante toda esta etapa vamos a hablar de un bipartidismo imperfecto. Significa que se produce una alternancia en el poder del PP y el PSOE parecida a la alternancia que tuvimos durante la época de la Restauración entre el Partido Conservador y Liberal, como una especie de turno pacífico de alternancia en el poder. Bueno, obviamente sin el fraude electoral que practicaban estos partidos, pero que la existencia de estos dos únicos partidos, básicamente, con posibilidades de gobernar, aunque hubiera muchos más partidos, eran los dos únicos que tenían opciones reales de gobernar. Y se habla de un bipartidismo imperfecto porque bien es cierto que en algunas ocasiones no llegaban a la mayoría absoluta y tenían que pactar con las fuerzas políticas de algunas regiones. ¿Qué regiones van a ser estas? Pues obviamente las regiones donde el nacionalismo es más fuerte, en este caso Cataluña, el País Vasco y Canarias. Quiere decir que tanto Felipe González como Aznar van a crear gobiernos de mayoría simple en algunos momentos y se apoyen en los gobiernos de Cataluña y y del País Vasco y algunas veces de coalición canaria para poder formar su gobierno y ser elegido pero para poder ser elegido en el Parlamento y poder formar gobierno. Y finalmente, pues este panorama a partir de 2011 sufre otra evolución porque aparecen los nuevos partidos, como fueron Podemos, que hoy en día se llama Unidas Podemos porque está junto con Izquierda Unida, y Ciudadanos, que es un partido que existía de antes, pero que ahora, a partir de la crisis del 2011, va a tener más peso. Y ambos partidos eran los llamados a romper el bipartidismo que se había
que se había creado en aquella época y a forzar los gobiernos de coalición. Bueno, eso veis que ya ha tenido un alcance limitado, especialmente en el caso de Ciudadanos y en el caso de Podemos también ha bajado votos y han aparecido otras opciones políticas de extrema derecha como podría ser Vox, pero bueno, eso en 2011 cuando irrumpen estos partidos no tenemos todavía constancia de ello. Em, Vamos a empezar con el gobierno, con los gobiernos socialistas. El primer gobierno del PSOE de 1982 fue el que le gana las elecciones a Calvo Sotelo. Acordaros que Calvo Sotelo estaba en el poder con la UCD desde que había dimitido Adolfo Suárez. Se había producido todo el episodio del 23F y todo esto. Y en las elecciones el PSOE se presenta con el lema por el cambio. Fue un lema que para la época fue bastante fresco, bastante llamativo y que tuvo un gran éxito entre los españoles y la gente pues se atrevió a votar. Ya habían ganado las elecciones municipales en algunas importantes ciudades y se atrevió a votar en masa al Partido Socialista. ¿Por qué obtiene mayoría absoluta? En la UCD se encontraba muy debilitada, ya hemos comentado la situación de división interna, como algunos no estaban de acuerdo con la ley de divorcio, como algunos tasaban de traidor a Adolfo Suárez, como luego pues tuvo que dimitir, a pesar de que pasó una moción de censura, vio que no tenía apoyo fuerte dentro del partido, en fin. La debilidad del UCD contribuyó al ascenso del PSOE. Luego porque el PSOE también se fue suavizando. Quiere decir, el PSOE venía de una izquierda más radical, más pegada al marxismo, más intervencionista en la economía, y se fue suavizando y se fue acercando a la llamada socialdemocracia. Quiere decir que, aunque mantiene todavía a nivel la importancia social a la sanidad, a la educación, al pago de impuestos, una serie de características propias de la izquierda, a nivel económico se vuelve un poco más liberal, no es tan estricto a la hora de que el Estado controle la economía y eso suaviza su imagen y permite que muchos españoles que no casaban con las teorías comunistas, pero sí con un cierto grado de derechos sociales, pues se atrevan a votar o decidan votar al PSOE. Luego también influye que el Partido Comunista había entrado en crisis, se había hundido en las elecciones anteriores ya, y su líder, Santiago Carrillo, dimitió. Mucha gente del Partido Comunista también acabó votando al PSOE y también se junta el hecho de que está formado este partido por una serie de políticos jóvenes que no han vivido la guerra civil, pero tampoco arrastran un pasado franquista, quiere decir, son jóvenes que ni han vivido esta guerra ni proceden del franquismo, como podría ser, por ejemplo, la figura de Adolfo Suárez o la de Manuel Fraga, que iba por Alianza Popular, incluso la de Santiago Carrillo, que obviamente no procede del franquismo, es más, procede de la oposición, pero de una época anterior en la que se les relaciona con la guerra, con el franquismo, con toda la dictadura y con la situación anterior. Y llega esta gente, caras nuevas, jóvenes, con otros aires, con otra forma de hablar, con otra forma de vestir, aunque tardaron un poco en colocarse una corbata, pero llegaron con otras vestimentas. Y obviamente pues un líder muy carismático, que si buscáis por ahí algún debate, algunas declaraciones, algunas entrevistas, pues la verdad que Felipe González tenía una gran elocuencia, sabía de convencer a la gente, tenía mucho tirón era una persona que te convencía, era un político de raza, de los que ahora es más complicado ver. No estoy diciendo eso como algo positivo ni negativo, simplemente estoy definiéndolo porque es una figura que tiene muchas luces y muchas sombras, como no podría ser de otra manera una persona que ha estado tantos años en la presidencia del gobierno. Su lema, como os decía, era por el cambio y su programa político se basaba en sanear la administración. Os recuerdo que la administración, la gran mayoría de la gente ha accedido a ella durante la dictadura franquista y muchos de ellos han sido lo que llamaremos hoy en día un enchufado, gente que no había pasado ningún tipo de prueba más allá de conocer a alguien o ser el primo de alguien o ser el conocido o el cliente de alguien. Había que sanear la administración
por un lado, de toda esta gente que sin tener la preparación adecuada habían accedido a los cargos públicos y por otro lado, desvincularla del pasado franquista, extender el estado del bienestar, es decir, reforzar la sanidad, pues por ejemplo con la creación de más hospitales, la creación de centros de salud, extender la educación a todo el mundo. Es en esta época cuando se forjan los colegios concertados, porque como se pretendió llegar al 100% de la población y con los colegios públicos no se llegaba, España tenía colegios públicos y colegios privados, pero con los colegios públicos no se podía cubrir toda la oferta educativa que se quería plantear, de modo que se permitió la creación de colegios concertados, que son empresas privadas, pero que tienen parte de la subvención pública, que los alumnos no tienen que pagar matrícula y que los profesores son pagados por el Estado. Fue una solución, en teoría provisional, para darnos tiempo a construir colegios e institutos y cubrir la enseñanza pública, pero al final se ha enquistado en nuestro sistema y aún día, pues, hoy día sigue siendo uno de las opciones que tiene la gente a la hora de elegir un colegio. Y luego también había prometido un referéndum para la salida de la OTAN. Esto es una de las primeras uno de los primeros grandes cambios de opinión que va a tener el Partido Socialista. Durante la campaña electoral había estado, durante la entrada de España en la OTAN, el PSOE había estado en una plataforma contra la entrada en la OTAN. Durante la campaña electoral estaba todo el tiempo criticando la OTAN y una de sus promesas era preguntarle a la población si queríamos seguir perteneciendo a ella y someterla a referéndum. Y finalmente cumple la promesa de hacer el referéndum, pero defiende la postura de permanecer en ella. Fijaros, el cambio de postura se refleja en estos dos carteles. Primero decían los del PSOE, OTAN de entrada, no. Fijaros que ya en el mensaje se guardan el as en la manga de poder cambiar de opinión. Dice, bueno, por lo pronto no queremos entrar en la OTAN, ya veremos con el tiempo. Pero de entrada, no. Y luego tenemos un cartel a la derecha que hace el PSOE, nada más que llega al poder, forma gobierno, cumple su promesa de preguntarle al pueblo, pero defiende el sí. Dice que ahora al final se ha dado cuenta que es preferible permanecer en la OTAN, que ha analizado los acuerdos que hay internacionales y que a España le interesa mantenerse en este modelo, en esta organización militar que os recuerdo, ya lo recordamos en el tema anterior, es la organización del Tratado Atlántico Norte y es una alianza militar que hacen los países del bloque occidental durante la Guerra Fría y que España va a llegar mucho después. Países liderados obviamente por Estados Unidos, pero países como Alemania, como Gran Bretaña, pertenecían a esta organización. Bien, las elecciones se celebran en octubre del 82, estas primeras elecciones, y de 350 diputados que había en el Parlamento, igual que hoy en día, el PSOE obtiene 202, muy por encima de la mayoría absoluta. En la segunda fuerza va a ser Alianza Popular, el germen del actual Partido Popular, todavía no se llama así, y estaba liderada por Manuel Fraga. Acordaros que fue ministro de Turismo, ministro de Información, es el que se bañó en Palomares. Se inician los gobiernos de Felipe González, que van a durar del 82 al 96. Mayoría absoluta va a tener las tres primeras elecciones y la cuarta, en el año 93, va a tener mayoría simple, pero va a obtener el gobierno porque va a hacer un acuerdo con CiU, que era un partido catalán, y con el PNV, que era un partido nacionalista vasco. Bueno, ya hemos hablado de él muchas veces. Aquí tenéis todas las elecciones que se celebran y que gana el PSOE, las 4 legislaturas de Felipe González. En la primera obtiene una mayoría muy, muy clara, 202 escaños, como acabamos de comentar. En la segunda sigue manteniendo la mayoría absoluta. Os recuerdo que la mayoría absoluta es 176, la mitad de 350 más 1. Sigue manteniendo la mayoría absoluta, aunque ya ha ido perdiendo algo de fuerza. No la pierde a favor de Alianza Popular, sino del CDS. Fijaros que sería un partido que crea Adolfo Suárez, Centro Democrático Social, que se presentó a las elecciones del 86.
también se había presentado a la del 82, podéis verlo, y obtuvo 2 escaños. Y luego tenemos en el año 89, obtiene la mayoría absoluta justa, 175 escaños, pero con cualquier abstención ya le valía, y ahí tenía un montón de partidos para que le hicieran una extensión, pues puede ser Izquierda Unida, eh, el Partido Andalucista, bueno, un montón de partidos que podían haberle, que le iban a permitir gobernar. Y finalmente la del 93, que fijaros que ya el PP tiene 141 escaños, pero el PSOE tiene 159. El PSOE va a lograr hacer el gobierno porque va a convencer a CiU y al PNV. Fijaros cómo si sumas las dos, son 159 más los 5 de PNV. Se ponen 164 más los 17 de CiU, ya tenía mayoría absoluta. No tuvo ni que recurrir a Izquierda Unida, que, que sería la fuerza, la alianza natural entre dos partidos de izquierda. Por ejemplo, es la que tenemos hoy en día, PSOE más Unidas Podemos. Bien, el primer gobierno socialista se caracteriza por su reformismo. El gobierno joven, obviamente, tiene una composición de políticos de nueva generación y el desarrollo del programa que plantea es complejo. ¿Por qué? Pues porque tiene que hacer dos cosas. Quiere consolidar el estado del bienestar. El estado del bienestar es pensiones, sanidad, educación, servicios sociales, que haya, al fin y al cabo, que el Estado sea fuerte y que los ciudadanos se sientan protegidos en todos estos ámbitos. ¿Cómo haces esto? En un contexto en el cual en Europa se está dando un retroceso de la socialdemocracia y un ascenso de los partidos conservadores. Pongo, por ejemplo, Estados Unidos. Aunque haya dicho Europa, en Estados Unidos ha llegado Ronald Reagan, que es un político del Partido Republicano, o en Inglaterra, en el Reino Unido, va a gobernar Margaret Thatcher. Ambos son muy conservadores y muy neoliberales, que van a debilitar un montón el estado del bienestar y van a privatizar muchos servicios. En ese contexto, que es la corriente internacional, España tiene que hacer justo lo contrario, quiere hacer más fuerte el Estado. Eso se junta con por un lado, quieres reforzar eso, pero por otro lado tienes que hacer recortes, porque la economía no lo permite este crecimiento. Entonces, no es fácil hacer una cosa y la otra al mismo tiempo. ¿Qué hace España? Pues, por ejemplo, una estrategia que hoy en día no es posible, porque ya pertenecemos al euro, pero que en su día era habitual, como devaluar la peseta. La moneda de España era la peseta, la devalúas y eso aumenta la inversión extranjera y la llegada de turistas. Luego tenemos la subida de los tipos de interés, es decir, cobrar más interés por los préstamos, perdón, eso supone, cobrar más interés por los préstamos supone que los bancos concedan menos préstamos, lo hagan de forma menos alegre, para controlar o contener un poco la economía, para que la gente no se endeude. También se produce un aumento de los impuestos porque es imposible, como os digo, no aumentar el estado del bienestar con menos dinero. Hoy en día hay muchos políticos de casi todos los signos que prometen una bajada de impuestos y al mismo tiempo prometen una mejora de los servicios. Y yo digo, hombre, o eres un mago o eres capaz de hacer con menos dinero más cosas. No sé. A lo mejor podría empezar por dejar de mangar, de meter la mano y terminamos antes. La clave del ajuste económico es una cosa muy importante porque todavía estamos arrastrando esas decisiones que se tomaron y fue la reconversión industrial. Me explico. Se produjeron el cierre de muchísimas empresas. Algunas de ellas ya estaban siendo deficitarias, habían perdido capacidad económica del sector industrial para abrir
empresas del sector terciario. Se cerraron los altos hornos del Mediterráneo, el Levante peninsular, astilleros en la zona de Andalucía, de la zona de Puerto Real, el campo de Gibraltar, y se produjeron expropiaciones de empresas como Rumasa, que era de Ruiz Mateo, que es un personaje muy peculiar, que como su nombre indica, la empresa se llamaba Ruiz Mateo, Sociedad Anónima o Rumasa. Tenía un conglomerado de empresas, y entre ellas, pues por ejemplo, os puedo destacar el Flandul. No sé si suena el Flandul. Bueno, ¿por qué se produce la reconversión industrial? Vamos a profundizar más detenidamente en un apartado que es solo de política económica del PSOE, pero os adelanto que fue una de las condiciones que se pone a España para entrar en la Unión Europea, que básicamente abandonásemos el sector secundario y retomásemos e impulsásemos el sector terciario, cerrar fábricas y abrir hoteles, básicamente. Esas cosas que pueden tener sus ventajas. España se ha desarrollado económicamente, tiene un inconveniente, por ejemplo, ahora cuando pasen crisis de este estilo, en el cual no tengamos músculo industrial para reactivar la economía. Pero como digo, lo vamos a analizar mejor en un apartado que tenemos para las decisiones económicas del PSOE o la política económica del PSOE. Bien, seguimos. Para seguir el reformismo, aparte de las reformas económicas, era necesaria una serie de reformas a nivel legal. Es decir, había que legislar, sacar leyes que aumentasen la democracia o que la consolidasen. Quiero decir que la Constitución española establece las bases para que se desarrolle una democracia, porque para eso establece una serie de derechos y libertades, pero estos derechos y libertades luego tienen que ir reflejados en las leyes, tienen que ser detallados, tienen que ser aprobados en códigos legales. En este momento se van a aprobar cosas como despenalizar el aborto, que era ilegal hasta este momento. El aborto era ilegal y se va a despenalizar con una serie de condiciones, obviamente, unas semanas de gestación, etcétera. Y se va a implantar los juicios conjurados populares. Va a ser una implantación de esta época. Un mayor control del Poder Judicial por parte del Parlamento con la entrada del Tribunal Constitucional. De esto ya hemos hablado varias veces. Que el Tribunal Constitucional sea nombrado por los políticos tiene una serie de... es una controversia importante porque, por un lado, va a haber un tribunal que es el que decida o dirima si una ley puede encajar en nuestra Constitución o no, pero por otro lado este tribunal está elegido por los políticos y los políticos a su vez elegidos por la gente. Pero claro, se supone que en una democracia tiene que haber una separación clara de poderes y que el Poder Judicial debería ser 100% independiente. Entonces, en ese elemento siempre va a haber controversia entre los que dicen que el Tribunal Constitucional deberían elegirlo los jueces y los que mantienen que no, que el Tribunal Constitucional, como su ámbito de actuación es el legislativo, es dirimir si las leyes son o no aplicables. Pues eso, que hay gente que no acaba de ver que el Tribunal Constitucional sea designado por los parlamentarios. Y luego tenemos una reforma de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los cuerpos de seguridad, es decir, de la policía y del ejército, orientada en dos sentidos. En democratizar de forma interna estas estructuras que obviamente se han formado durante la dictadura y tienen una estructura muy jerarquizada, muy militarizada y con una ideología en algunos mandos muy cercana a la propia dictadura. Por un lado, democratizar a nivel interno cada uno de los cuerpos y además modernizarlo, darle una imagen más moderna, tanto a nivel de uniforme, de armamento, de equipamiento, de normativa, de funciones, y el objetivo al final era alejar el fantasma del golpe de Estado, que fijaros que no hace tanto se había intentado otro, y consolidar el ejército y la policía
bien sea la nacional, la local, la Guardia Civil, las policías autonómicas, como un elemento de apoyo al Estado de Derecho y no como una amenaza al mismo. También se finalizó durante este periodo el proceso autonómico, las transferencias, lo diré, el trasvase de competencia del Estado a las autonomías se produjo de manera paulatina a lo largo de estos años. Ya sabéis, una vía lenta, una vía rápida, pero en este momento pues se puede considerar que se consolidan ya o que se termina el paso de unas competencias que tenía el Estado a las diferentes autonomías. Algunas se pasaron y otras las conservó el Estado. Antes os mencioné que uno de los gazapos del vídeo anterior era la introducción de consejos escolares en la transición, y aquí podéis ver cómo no se introdujo durante la nueva reforma educativa del PSOE, en la que se llamó la LODE, y también se hizo una reforma universitaria. Con la LODE es cuando se introducen los consejos escolares, que como dije en el vídeo anterior era una de las medidas para democratizar de forma interna los colegios, los institutos, etcétera. El 1 de enero del año 66, España ingresa en la Comunidad Económica Europea. Una cosa es la Comunidad Económica Europea y otra cosa es la Unión Europea. Es prácticamente lo mismo, pero no necesariamente por pertenecer a una, perteneces a la otra. Hay gente que está en la Comunidad Económica Europea, que está en la Unión Europea, pero no en la Comunidad Económica Europea. Pues, por ejemplo, el Reino Unido, hasta que se produjo el Brexit, había permanecido en la Unión Europea, pero no en la Comunidad Económica Europea, porque no formó parte, por ejemplo, de la moneda común, del euro. Para entrar en la Comunidad Económica Europea se había tenido que cumplir una serie de requisitos, como fue la reconversión industrial, desindustrializar el país y el impulso del sector terciario o sector servicio. También la permanencia en la OTAN, como os comenté antes, hubo una campaña, el PSOE durante la campaña electoral dijo que estaba en contra, antes de ganar las elecciones del 82, y una vez en el gobierno se cambió de postura y se puso a favor. El PSOE convocó un referéndum tal y como había prometido para decidir la permanencia o no, pero Felipe González hizo un chantaje a los españoles porque les dijo que si salía el no, él dimitiría. A ver, acaba de obtener una mayoría aplastante, 202 escaños, y le dice a los españoles que si no votan lo mismo que él está diciendo, se va. Pues la gente, entre que los convencieron de que al final lo mejor era permanecer y que imagino que les daría cierto vértigo el hecho de que la persona que han votado ponga su cargo a disposición por una decisión que podían tomar ellos, como es la permanencia en la OTAN, pues finalmente la gente votó que sí. Hubo muchísima gente que ya desde el primer momento pues se sintió decepcionada con el PSOE y con Felipe y dejaron de votarlo en las siguientes elecciones. En el año 86 comienza su segundo gobierno, la victoria otra vez con mayoría absoluta, no tan aplastante como la anterior, pero también una mayoría absoluta, y Alianza Popular repite más o menos los mismos resultados, un poquito menos, pero vamos, más o menos calca los resultados del anterior, y Fraga acaba dimitiendo, Manuel Fraga acaba dimitiendo. Se disuelve Alianza Popular y se vuelve a crear un partido, digamos que Alianza Popular cambia su nombre, y se va a llamar Partido Popular, va a absorber también buena parte de lo que era la UCD, entre lo que es los restos del naufragio, para entendernos, de Alianza Popular y la UCD, se forma el Partido Popular, ponen a una persona, una cara nueva al frente, que no tenga nada que ver con lo anterior, que no lo relacione con el franquismo, cuando la gente lo vea por la tele hablando, como fue José María Aznar, y se le da un aire nuevo al partido. Unas nuevas siglas, un nuevo himno, una nueva apariencia más moderna,
más acorde con los partidos de derechas europeos, que una derecha más conservadora, más cercana al centro, menos conservadora, más cercana al centro, más liberal en lo económico y en definitiva más moderna. Y luego el Partido Comunista se va a integrar, después de su descalabro, se va a integrar en una nueva coalición de partidos de izquierda que se va a llamar Izquierda Unida. Y su líder va a ser Julián Guita. Izquierda Unida va a ser, a partir de ahora, va a basar su política en marcar la diferencia con lo que es el gobierno del PSOE, que el PSOE a sí mismo se llama la izquierda, e Izquierda Unida va a intentar todo el tiempo afirmar que ellos son la verdadera izquierda y que el PSOE no hace política verdaderamente de izquierda. Este va a ser su líder, Julián Guita, el líder de Izquierda Unida durante todos estos años desde las elecciones del año 66 en adelante. Uno de los grandes problemas que vamos a tener durante todo este tema, que ya venimos arrastrando del tema anterior, y que por supuesto no va a ser menor con el Partido Socialista, es el problema de ETA, del terrorismo del terrorismo vasco. El gobierno va a intentar desarticular la banda, va a intentar reforzar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el objetivo de desmantelar esta banda terrorista, y lo va a intentar con dos estrategias, mano dura y mano blanda. Por un lado, mano dura a la hora de actuar la policía, etcétera, pero por otro lado también los políticos intentar llegar a acuerdos para que esta gente abandone las armas. Por ejemplo, el gobierno en uno de los intentos le ofrece a los terroristas que han sido capturados la reinserción social, quiere decir, ponerle programas especiales en la cárcel, darle la oportunidad de que se arrepientan, acercarle a víctimas del terrorismo para que le pidan perdón y tengan terapia juntos, terapia psicológica, una serie de medidas con la intención de demostrarle a la opinión pública que están arrepentidos y darle la oportunidad a todos los demás etarras de que se arrepintieran. Se firmó el pacto de Ajuria-Enea en el año 1968. Ajuria-Enea es el palacio donde está ubicado el gobierno del País Vasco. Está en la ciudad de Vitoria, en Álava, y se llama Ajuria-Enea, este palacio. En el año 88 se hizo un pacto de Ajuria-Enea entre los partidos del País Vasco y los partidos del resto de España con el objetivo de combatir contra ETA, y también se producen las famosas conversaciones de Argel, que fueron unas conversaciones que mantienen en Argel, como su nombre indica, algunos líderes de ETA y algunos líderes del gobierno socialista, para intentar que ETA deje las armas. En este momento se produjo la primera tregua de ETA, porque ETA ha tenido durante su historia varias treguas en las cuales deja de matar, anuncia que va a dejar de matar por un tiempo, y se produjo la detención de la cúpula de ETA. Algunos de los miembros más destacados de la organización fueron encarcelados. Pero lamentablemente esta primera tregua no funcionó y los atentados continuaron, se retomaron, y sus objetivos principales seguían siendo, igual que en la etapa anterior durante el franquismo y durante la transición, seguían siendo básicamente políticos pertenecientes al Estado, de diferentes partidos. Ahí mataron a gente del PSOE, gente del PP, gente de las fuerzas de orden público, militares, guardias civiles, muchos guardias civiles sobre todo, a etarras arrepentidos, importante, gente que había estado en ETA, se había salido, también fueron víctimas del terrorismo, empresarios vascos, empresarios del resto de España, a los que se les exigía un impuesto revolucionario, los vascos que no fueran nacionalistas, incluso la ciudadanía en general, de cualquier condición. Por ejemplo, hubo un atentado en el Hipercor de Barcelona y mataron a gente de toda índole, no solo gente que representara al Estado, sino gente de todo tipo, ciudadanos de a pie. Aquí aparecen los pactos de Ajuria-Enea con el PNV y los principales partidos del País Vasco. Pues por ejemplo, ahí en la fotografía podéis ver con gafas a un joven Pachi López, que hoy en día sigue siendo el líder del Partido Socialista de Euskadi, y a su izquierda, que sería nuestra derecha, aparece
Arzallus, que era el líder del PNV, Javier Arzallus. En la etapa del gobierno anterior, del 82 al 86, se había producido el fin de las transferencias a las comunidades autónomas, es decir, todo el Estado había terminado de decidir y de dirimir lo que iba a pertenecer a cada comunidad autónoma y lo que iba a pertenecer al propio Estado, y ahora, en este momento, se dedican a consolidar todo aquello. ¿Cómo? Pues creando todas las instituciones, por ejemplo, los gobiernos, el gobierno de Madrid, el gobierno de Andalucía, el gobierno de cada una de las regiones, las consejerías, una serie de organismos que van a gobernar las diferentes comunidades autónomas. Además, vamos a entrar en una etapa de crecimiento a partir de la segunda mitad de los 80 y hasta 1992. Va a haber un considerable crecimiento económico, va a haber muchas inversiones públicas en carreteras, en huelga, tal, perdón, en carreteras, en infraestructura. Si bien es cierto que en este periodo de crecimiento económico, que ya os digo que tenemos un punto solo para la economía, que vamos a analizar de forma independiente, deciros que si bien es cierto que hay un periodo más o menos de crecimiento entre el 86 y el 92, la crisis gorda va a llegar en el 93, hubo también un descenso del empleo o un aumento del paro en el año 88 que produjo la primera huelga general contra los socialistas. Incluso la UGT se sumó a esta huelga, la UGT que es un sindicato, perdón, que ha estado siempre de la mano del PSOE. Lo hemos visto un montón de veces este año. Eso provoca que el Partido Socialista vaya bajando cada vez el número de votos. Nos metemos ya en su tercer gobierno, en el año 89, y la mayoría absoluta se conserva, pero con menos votos. O ya viste, 175, que es justo la mitad de los diputados. En el año 92 se van a celebrar la Exposición Universal de Sevilla, la Expo 92, y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Yo creo que os recordaréis cómo ya hubo una exposición universal en Barcelona y en Sevilla en el año 29, que fue durante la dictadura de Primo de Rivera. Pues fijaros lo que son las cosas, se vuelve a celebrar dos acontecimientos a nivel internacional, tanto en Sevilla como en Barcelona, que tienen unas consecuencias que luego veremos en el apartado económico, pero que ya os adelanto que es que esa inversión desmesurada que se hace en estas dos ciudades provoca una creación muy grande de empleo, provoca que se tenga que construir muchas cosas, pero también provoca que sea una cosa muy temporal y que una vez pasa este evento, la economía sufra un retroceso importante y tengamos la crisis económica del año 93. Lo que quiero decir es que si tú basas tu modelo económico en algo tan puntual como es una exposición universal o algo tan puntual como es la organización de unos Juegos Olímpicos, te estás arriesgando a que luego, cuando todo esto pase, se cierren hoteles, la gente que ha trabajado en los Juegos Olímpicos o en la exposición se quede en el paro, toda esta gente que había trabajado en la construcción de esta infraestructura también vayan al paro, y al final el efecto rebote sea peor incluso que el crecimiento económico que ha provocado. Un ejemplo muy claro lo hemos tenido en Brasil, donde celebraron los Juegos Olímpicos de Río, celebraron el Mundial de Fútbol de Brasil, uno fue en el año 2014, otro fue en el año 2016, y ambos resultaron ser después derivaron en una crisis económica brutal y en una crisis económica brutal y en la llegada de un partido de tipo Donald Trump como es Bolsonaro, un evangelista conservador, poco tolerante, xenófobo, que está ahora mismo al frente de Brasil porque se ha producido una crisis económica y cuando las crisis afloran, pues los partidos más extremos suelen tener un aumento de los votos. Bueno, en el caso de España, pues la crisis después de la Expo de Sevilla y de la Juegos Olímpicos de Barcelona, llegó una gran crisis. Tenemos también la inversión en el AVE, el primer AVE, Madrid-Barcelona,
como no, siempre las dos ciudades que lideran todas las novedades. No es un clásico, es la primera línea férrea de alta velocidad de España. Se produjo entre las ciudades de Madrid y Barcelona y luego se irán sumando el resto. A Málaga llegará mucho después, como bien sabéis. Pero todo esto también se produjo una reordenación de las ciudades. Las ciudades tuvieron un aspecto más moderno, se produjeron muchas reformas y se le dio un aire más parecido a lo que ya nosotros hemos conocido. Las ciudades tienen un aspecto diferente hasta este momento. Y la LODE es sustituida por una nueva reforma educativa que se llamará la LOCSE. Otro de los problemas que afronta el gobierno socialista a nivel exterior es que se produce la guerra del Golfo Pérsico. Estados Unidos ha invadido dos veces Irak, una con George Bush padre y otra con George Bush hijo. La del año 91 es con George Bush padre. España, como formaba parte de la OTAN, formó parte de esta operación. Incluso, y también tenemos el problema entre Israel y Palestina, un problema que se viene arrastrando desde después de la Segunda Guerra Mundial, que todavía está latente, pero en un conflicto tan largo ha habido periodos de acercamiento y periodos de ruptura. En uno de los periodos de acercamiento hubo unas conversaciones de paz que mantuvieron los estados de Israel y Palestina. Os recuerdo que Palestina es un estado dentro de Israel que se siente invadido y que quiere su independencia. Y esta conferencia se celebró en España y la presidió o la manejó más o menos Felipe González, pero atrajo a líderes de todo el mundo. Fue una cumbre a nivel mundial. Ahí podéis ver la conferencia de paz que la impulsaron Estados Unidos, por un lado, como líder del bloque occidental, la Unión Soviética, que ya mismo se va a llamar Rusia, pero todavía se llama Unión Soviética, por el lado del bloque comunista, y se celebró en Madrid, y uno de sus principales objetivos era acabar con la guerra en Oriente Próximo. ¿Quién aparece en la imagen? Pues en el centro Felipe González, a la derecha de Felipe González, a la izquierda de nuestra imagen, Gorbachev, que era el presidente de la URSS, de la Unión Soviética, y a la derecha George Bush padre, presidente de Estados Unidos, del Partido Conservador, del Partido Republicano, vamos. Además, en este tercer gobierno tenemos que hablar de dos cosas que ahora no me voy a extender mucho porque tengo un apartado que se llama los problemas del Partido Socialista o los problemas del gobierno socialista y vamos a profundizar. Pero uno fue el caso Gal. Rápidamente os comento cómo parte de la policía y también mercenarios que se les pagaba a la policía secuestraron, mataron, torturaron a miembros de ETA, empezaron a realizar lo que se llamó la guerra sucia contra ETA. Esto era a todas luces ilegal, España no podía hacer eso, España era un Estado de Derecho, no podía utilizar las mismas tácticas que los terroristas. El escándalo va a saltar a la prensa, lo destapa el diario El Mundo y el ministro de Interior, que el ministro de Interior es el que se encarga de organizar a la policía, va a ser condenado, incluso y junto con algunos policías. Periódico que vamos a analizar el caso en un apartado que se llama los problemas del gobierno socialista. Entonces, ahora mismo lo dejo, nada más que lo ubiquéis en esta etapa y luego profundizamos. Y lo mismo vamos a hacer con la corrupción. El PSOE tiene diferentes casos de corrupción. No estoy hablando de los actuales, de los ERE en Andalucía, etcétera. Yo estoy hablando de los casos de corrupción de estos gobiernos de los años 80 y 90. Y destacó uno que fue el de Juan Guerra, que era el hermano de Alfonso Guerra, que era el vicepresidente del gobierno, que utilizó el tráfico de influencia. Quiere decir que tráfico de influencia es que, aprovechándose de la posición de que su hermano era el vicepresidente del gobierno, obtuvo muchas ventajas en una serie de mordidas, de pago, de cobro de empresas, etcétera, que yo digo que os explicaré en el siguiente vídeo. Y Filesa, que fue una financiación ilegal por parte del PSOE. Los partidos políticos se pueden financiar por lo que le den sus afiliados,
también por parte de los presupuestos generales del Estado, que van destinados a ellos según el número de diputados que tengan, y también por donaciones, pero las donaciones tienen un límite. Yo no puedo darle a un partido lo que me dé la gana, porque si no luego puedo provocar que me ayude a la hora de gobernar, las decisiones que tome me ayuden. El Partido Socialista obtuvo dinero de forma ilegal, obtuvo más dinero del que se puede, no lo declaró para organizar el partido o para dárselo a sus líderes o para financiar campañas o lo que sea. La cuestión es que salió un escándalo de corrupción que se llamó Filesa y que veremos también en el apartado de problemas que tuvo el Partido Socialista. Entonces con esto vamos a terminar el vídeo de hoy. Hemos visto los dos primeros gobiernos del Partido Socialista, el del 82 al 86, del 86 al 89. También hemos visto un poco el 89 al 93, el tercer gobierno. Y vamos a dejar para el siguiente vídeo el último gobierno socialista y toda la política económica, social y los problemas que tuvo el Partido Socialista. Con esto terminaremos nuestro vídeo, por tanto. Os emplazo al siguiente y como siempre desearos que estéis bien, que todo vaya bien, que espero que cuando veamos este vídeo estemos más cerca del fin de toda esta pesadilla y que nos veamos prontito las caras en persona. Un abrazo a todos y mucho ánimo.